Dios le bendiga a todos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, del 1 en adelante, dice así la gloriosa palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta ahí vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Y aquí vamos a hacer una exposición de la verdad bíblica, porque debemos apoyarnos solamente en las Escrituras, porque las Escrituras han sido divinamente inspiradas por el Espíritu de Dios. No es como dicen los católicos romanos, que la Biblia la hizo la católica, lo cual produce mucha risa, por supuesto. Las palabras son inspiración del Espíritu Santo. ¿Y de dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo. Por eso el Señor Jesús: os enviaré otro consolador en mi nombre, el Espíritu de Dios. Entonces, toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, pero hay un responsable, digamos, o encargado de que se conserven las Escrituras y que las Escrituras se la den al mundo. Y este es el pueblo judío, no es Roma. Por eso este hombre del señor Plasencia, que va a ser su defensa a su secta, está aquí con un hermano que se presenta, y este señor José Plasencia defiende la Gran Babilonia. Por supuesto, tiene que defender su torre de Babel, si no, ¿cómo se va a salvar? Si no defiende su torre de Babel, no se puede salvar, porque él cree que el romanismo es el arca de salvación. Así como creían los babilónicos, o sea, los que construyeron la torre de Babel, que se iban a salvar, iban a llegar a la presencia de Dios por medio de la construcción de una torre, este señor Plasencia, junto con todos los católicos, creen que ellos se van a salvar por cumplir ritos, ceremonias, toda clase de idolatría. Ellos creen que por eso se van a salvar. O sea, viviendo en la Gran Babilonia se creen que van a salvar, no saben que viene el juicio de Dios. Así como la gente que se subió al Titanic alegremente, cantando, con risas, gente adinerada, porque la gente que participó de ese viaje era toda gente adinerada, no podían ir. Una persona pobre y común no podía ir a ese viaje. Entonces estaban felices, bailaban, contaban anécdotas, se reían, pero no sabían que iban a chocar contra la roca. No sabían que iban a chocar contra un iceberg. De tal manera que el dueño del Titanic dijo que ni Dios podía hundir al Titanic. Y es lo mismo que dice el catolicismo romano: nadie nos puede destruir, ni siquiera la muerte ni el diablo. Es una cosa similar lo que piensa el catolicismo romano, es la misma arrogancia, la misma soberbia que tenía el dueño del Titanic, diciendo que no hay nada que los pueda destruir. Ellos se apoyan allí en Mateo 16-18, donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ellos, por supuesto, se ponen en la fila, dice contra ella, carajo, contra la iglesia. Dice, ¿cualquier iglesia? La iglesia católica. Da mucha risa todas estas deducciones, ¿no? Totalmente erradas, porque cuando habla de ella, está hablando de la roca. El centro de la conversación, Cristo dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos empezaron a decir, el pueblo dice que es Jeremías, Elías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. El asunto que el pueblo no sabía quién era Jesús y los discípulos necesitaban una revelación del cielo para ver quién era Jesús. Jesús, el Logos encarnado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que estaba entre ellos. Entonces a Pedro, el Padre le quitó la venda de los ojos y Pedro pudo ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Por eso le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro, hijo de Jonás. Ahí se estableció la diferencia. Uno era venido del cielo y el otro era venido del barro. Entonces no había, por eso Jesús le dijo a María allí en la boda de Cana: ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Le quiso decir:
vos y yo no tenemos nada que ver, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como la tierra está alejada del cielo, así están tan lejos mis pensamientos de los tuyos. O sea que cuando Jesús hace esa diferencia diciéndole a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás, entonces había una diferencia. Uno era hijo de Jonás y el otro era hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno era eterno, el otro era temporal. Entonces es totalmente fallida la proposición católica que dice que Pedro es donde se sostiene la iglesia. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque uno es del barro y el barro no se puede apoyar una casa sobre el barro, como dice Mateo 7, 24, 26, que una casa apoyada sobre el barro, sobre la arena, se va a caer irremediablemente. Así que es imposible que Pedro pueda ser una roca, ni siquiera una roquita. ¿Por qué? Porque Pedro está muerto, remuerto y no hay manera. Es lo mismo que usted quiera poner un gerente general de su empresa. Si usted tuviera una gran empresa y dice, bueno, tengo que poner a alguien enfrente de mi empresa, y bueno, y alguien le sugiere, pero ¿por qué no pones a una persona muerta? Uno se reiría, ¿no? ¿Cómo voy a poner una persona muerta? Y es lo mismo que sucede con el catolicismo. El catolicismo los dirige un muerto. Si Pedro ya se murió. Y esa tal sucesión no existe, porque eso ya quedó. Todo lo que es sucesión quedó abrogado. Ahora el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es el mismo Jesucristo, ningún hombre, y no es por descendencia, sino por escogencia de Dios. Dios es el que elige, Dios es el que escoge, así como escogió a sus 12 discípulos, así escoge el Señor cada día, o a lo largo de estos 2000 años, sus pastores, sus maestros, sus evangelistas, etc. Toda la maquinaria y toda la organización y todo el organismo que es el cuerpo de Cristo está dirigido por la cabeza, o sea, Jesucristo mismo. El catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo disfrazado de cristianismo, no es nada más. Nunca Roma tuvo nada que ver con el cristianismo, a no ser que lo persiguió y trató de exterminar a la iglesia y quitar la Biblia del mundo. Si hubiera sido por Roma posible, hubiera eliminado a la iglesia y hubiera eliminado la Biblia. ¿Para qué? Para que sean todos paganos e idólatras. Todas las naciones, por eso nosotros somos los gentiles, los no judíos, los del gentilicio, los paganos. Todo el mundo, todas las civilizaciones han sido paganas, han sido idólatras. Entonces, como Roma no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo ni con Jesucristo mismo, ellos se autoproclaman como la iglesia de Cristo. Entonces, esto es lo que quiere hacer este hombre, José Plasencia, queriendo exaltar su torre de Babel. La defiende a capa y espada, como él mismo dice. Su torre de Babel. No me van a tirar la torre, dice, por favor, porque me quedo sin salvación. Si me destruyen mi torre de Babel, ¿cómo voy a ir al cielo? Dice el señor José Plasencia. Y está con otro joven acá, argentino también. ¿Y cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a llegar al cielo si no hay torre? Ellos creen que la iglesia salva. La iglesia no salva. La iglesia solamente está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia no salva a nadie, la iglesia anuncia. Y ellos creen que la iglesia salva. ¿Por qué? Porque son idólatras. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ídolo para ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia salva. Ellos, al decir que no hay salvación fuera de la iglesia católica, transforman a la iglesia en Dios. Si alguien salva es porque es Dios. Si alguien tiene la capacidad, el poder, la autoridad, la propiedad, la cualidad de poder quitar un solo pecado, ese ente o esa entidad sería Dios. Sería Dios. Y Dios hay uno solo, como dice en Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vamos a escuchar un poquito la conversación que yo la escuché en vivo, se tornó entretenida por un momento, pero por supuesto hay que leer más la Biblia, hay que escudriñar más las Escrituras para saber que Roma no existe en las Escrituras, que el catolicismo romano
no existe en las Escrituras, no existe ni la iglesia, ni los sacerdotes, ni la transubstanciación, ni la hostia, ni el purgatorio, ni el rosario, no existe nada de eso en las Escrituras. Por eso ellos niegan la sola Escritura y dicen, no todo está en las Escrituras, dicen. ¿Por qué? Porque es un cuento. ¿Qué es un cuento? Algo inventado, algo que ha salido de una mente, de la mente del hombre. Por eso el hombre es idólatra. ¿La idolatría de dónde proviene? De la imaginación. De la imaginación de los hombres. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios, no hay otros dioses. Si hay entes vivos, invisibles, espíritus que no podemos ver, son diabólicos, pero no son dioses. Por eso Pablo dijo mismo que detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen idolátrica, hay un demonio. Entonces sí, los demonios sí existen, pero otros dioses no existen. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El mismo Señor dijo allí que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura, ni te inclinarás a ellos para honrarlas. Es precisamente lo que hace el catolicismo romano. Una de las cosas que dice el catolicismo romano, que ellos hicieron la Biblia. Si hubieran hecho la Biblia, hubieran borrado el Salmo 115, por ejemplo. Hubieran borrado Éxodo 20, 3 y 4, lo hubieran borrado. Si ellos, aunque en sí ellos lo borraron en sus catecismos, en su magisterio. Por eso dice, vayan a nuestro magisterio. Uno va al magisterio de ellos y no está el mandamiento que dice, ese mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura. No te inclinarás a ellas para honrarlas. No está ese mandamiento, lo borraron. Por eso ellos quieren que vayas al catecismo, que vayan al catecismo, a su magisterio romano, porque ese mandamiento no existe. Yo me parecía raro. Yo estudié en colegios católicos, pero nunca fui católico. Nunca creí en el catolicismo. Y me resultaba raro que yo en la Biblia leía una cosa y el catecismo decía otra. Y como era niño, como era joven, adolescente, pero nunca jamás creí en el catolicismo, gracias a Dios. Dios me dio, por su infinita misericordia, no me dejó caer en esa oscuridad. Entonces vamos a escuchar lo que dice este hombre ensalzando su torre de Babel, la cual él cree que lo salva. Tanto desde la creación hasta el final, porque sale escrito hasta cómo se va a acabar el mundo, ya está escrito. Yo no creo que haga falta algo más. Ok, pero si hay cosas que no están escritas y que sin embargo sí las creemos, hasta tú. Por ejemplo, mira. ¿Cómo cuáles? Número 1, Jesús permaneció célibe durante toda su vida. ¿Lo crees? Claro. No conoció pecado. No está escrito. No está escrito. O sea que este señor dice, Jesús permaneció célibe durante toda su vida. Esto no está escrito. ¿Cuántas cosas no está escrita? Esta es una cosa, pero de niños, una cosa terrible, de que da risa, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere decir que ¿quién lo dijo? Yo no necesito ninguna religión, ningún cura, ni nadie que me diga que Jesús fue célibe. Solamente con leer la Biblia yo me doy cuenta. No necesito la iglesia. Por eso dijo el Señor, la unción del Santo está sobre vosotros. Porque no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la unción misma os enseña todas las cosas, como dice allí en 1 Juan 2, 20 y 27. El Espíritu Santo nos vino a guiar a toda la verdad. No necesitamos concilios, palabras de hombres, que son hombres corruptos, eran filósofos. En los concilios no eran cristianos, eran filósofos al servicio del poder, de Roma, por supuesto, para llenar el mundo de paganismo. A través de esos concilios que se hicieron, contaminaron a toda la iglesia, creyendo tremendas herejías y blasfemias. Entonces, no necesito. ¿Dónde dice que Jesús lloró cuando era bebé? No lo dice, pero lloró cuando era bebé, por supuesto, porque Él se humanó. Él se hizo semejante a nosotros. Y entonces, ¿cómo yo sé que Jesús lloró cuando era bebé? No necesito. La Biblia es clara. Las cosas que no se dicen es porque son lógicas. Son lógicas. Entonces, ellos creen que los hombres nos tienen que
enseñar la doctrina, porque la doctrina nos enseña el Espíritu Santo por medio sí de verdaderos maestros de la palabra de Dios, pero verdaderos, no esta gente fraudulenta, ¿no? Apóstoles de Satanás, como dice la palabra allí en Corintios, que se disfrazan como ministros de justicia, pero no son otra cosa que ministros de Satanás, enseñando todas estas doctrinas, o sea, defendiendo la Gran Babilonia, defendiendo su torre de Babel. Y nosotros podemos ver a través de esta declaración, dice, Jesús permaneció célibe durante toda su vida. No es necesario que me lo diga Roma. Yo con leer la Biblia, yo sé quién es Jesús, yo sé en quién he creído. Por eso, allí Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos conocido que tú eres el Hijo del Dios viviente. No necesitaba a Roma, Pedro, para saber eso. De que estaba frente al Verbo, al Logos encarnado. Pedro no necesitó nada, los apóstoles no necesitaron nada. Nosotros tenemos la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Por eso dice claramente allí en Juan, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. La gloria del Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y el corazón y podemos comprender las Escrituras. Yo no necesito que Roma me diga algo. Que Jesús fue célibe. ¿A quién hay que darle la gloria? ¿A Roma que dijo eso? Pero eso lo puede decir cualquiera. Que Jesús fue célibe. Es una cosa espantosa lo que dice esta gente. Son tantas las ridiculeces que causan gracia ya. Ya causan gracia. Entonces dice, ¿y a quién se lo debes saber eso? ¿Cómo a quién se lo debo? Al Espíritu Santo que me iluminó el entendimiento y yo conozco, yo sé en quién he creído. Por eso Juan podía decir, nosotros tocamos al verbo de vida. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Pedro mismo decía, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, venimos trayendo el conocimiento de aquel que caminó lleno de gracia y de verdad entre nosotros. No necesitamos de ninguna religión para conocer ciertas verdades. El catolicismo lo único que hizo fue perseguir a la iglesia, el romanismo. Perseguir a la iglesia, eso sí, eso sí. No está escrito. Ese es número uno, ¿eh? Ahora vamos para el número 2. Número 2. Solo son 4 los evangelios genuinos y estos fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto no está escrito, pero ¿tú lo crees? ¿Que solo son 4 los verdaderos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios que escogieron los concilios fueron esos 4, que se hallaron muchos escritos, pero ellos consideraron de que no le pertenecían a la palabra sencillamente porque contradecían muchas cosas y se dieron cuenta que eran escritos gnósticos. Entonces diríamos que tú sí crees esta afirmación de que solo son 4 los evangelios verdaderos. Mateo, Marcos, Lucas. Por supuesto. Okay. Por supuesto. Y no está escrito. Eso tampoco está escrito. Permíteme, solamente para que quede bien claro, ¿no? Claro, no está escrito, por supuesto. Pero eso no tiene mayor importancia. Lo importante es la guía del Espíritu Santo y lo importante es lo que dijo el Señor en su palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de dónde aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto yo ya lo he hablado en otro video. De que la palabra, las escrituras, le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. ¿Dónde dice la Biblia que Dios le confió a Roma las escrituras? ¿Dónde lo dice? Ahora, si ellos dicen que son los que Dios les confió las escrituras, porque está diciendo indirectamente que Dios les confió la escritura a Roma. No, ellos robaron las escrituras. Robaron porque acá la palabra, el blanco y negro, está la firma de Dios que dice que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Como repito siempre, el mismo ejemplo, si yo tengo un auto, me lo roban y otra persona anda por todo el país diciendo que el auto es suyo. Entonces vienen las autoridades, lo paran y le dicen, señor, muéstreme los papeles.
no tiene papeles. Entonces yo hago la denuncia y digo, este auto es mío, me pertenece. Entonces vienen las autoridades, se fijan en el papelerío, en los documentos, y constatan que el auto es mío. ¿Por qué? Porque está todo el papelerío, están los documentos de que eso me pertenece a mí, ese auto es mío. Y es lo que sucede aquí. Uno le pide los papeles a Roma de cuando Dios les confió las escrituras, no lo tienen. No lo tienen. ¿Y a quién le pertenecen las escrituras? ¿O a quién se le confiaron las escrituras? Al pueblo judío. Por eso dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? Al pueblo judío. Ellos son los que tienen un privilegio de haber traído o conservado las escrituras al mundo. Son ellos, el pueblo judío, no Roma. Si Roma lo único que trajo al mundo es destrucción y muerte. Entonces, este hombre defiende una mentira. Por eso digo que son vendedores de mentiras, son kamikaze, gente que salió por el mundo a vender mentiras. Así que vamos a escuchar un poco más. Entonces, número 1 fue que Jesús permaneció célibe durante toda su vida. No está escrito, pero sí lo creemos, tanto tú como nosotros. Número 2, son 4 los evangelios verdaderos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú lo crees y también nosotros lo creemos y no está escrito. Número 3. No está escrito. Si no existía la iglesia, eso es el Antiguo Testamento, como bien dijo el hermano después, que eso es el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía tenía que, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces no podía haber Nuevo Testamento, porque si no hay muerte del testador no hay testamento. Tenía que morir el Señor. Y como el Señor estaba vivo todavía, en los evangelios es el Antiguo Testamento. Entonces si la católica romana no existía, porque ellos dicen que se fundó allí en Mateo 16, 18 y 19. ¿Cómo se va a fundar ahí sin sangre, sin sacrificio, sin cuerpo, sin muerte, sin Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo? Ahí no se inauguró nada, ahí no se fundó nada. Por eso es mentira, ¿no? ¿Cómo va a existir la iglesia sin muerte? Si Cristo no había muerto todavía, la iglesia no existía. Por eso está en la mente de ellos nomás. En Mateo 16, 18 y 19 la iglesia no existía. Ellos dicen que fue fundada ahí. ¿Desde cuándo? Jesús nunca lo nombró a Pedro Papa. Cuando le dice, sobre esta roca, está Cristo diciendo que Él es la roca, como dice en 1 Corintios 10:4. Cristo es la roca. El mismo apóstol Pablo, que fue al tercer cielo, dijo solemnemente que Cristo es la roca. Jamás Pablo enseñó que Pedro es la roca, jamás de los jamases, nunca, ni Pedro mismo lo enseñó, ni los apóstoles, nadie en las escrituras enseñó que Pedro es la roca, ni hay profecía, nada. Cuando ellos lo quieren relacionar allí con Isaías 22, es una risa lo que hacen, quieren pegar 2 textos con saliva. Por eso la doctrina católica es toda una doctrina pegada todo con saliva. Usted le da un empujón y se cae todo, porque está todo mal interpretado. Cuando hacen allí la comparación y dando alusión de que había una profecía sobre Pedro, es totalmente falso, no dice nada. Y Eliaquim era solamente un tesorero, un mayordomo nada más. Y ellos quieren poner a Pedro mayordomo. El asunto es que Pedro se murió, católicos. Pedro se murió. ¿Cómo no pueden entender eso? Que el apóstol Pedro ya está muerto. ¿Cómo va a gobernar un muerto una institución? Y ellos tienen una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es algo vivo, sin jerarquía, porque la única jerarquía que hay en la iglesia se llama Jesucristo de Nazaret y está en los cielos. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, quien nos ilumina las Escrituras para entender la doctrina y la voluntad de Dios. Así que lo que dice de los 4 evangelios, si no existía la iglesia, ¿qué es lo que quieren inventar? Si no, como decimos, hubieran quitado Éxodo 20, 3 y 4, hubieran sacado el Salmo 115, Corintios 6, 9, Apocalipsis 21, 8, que dice que los idólatras, los mentirosos serán arrojados al lago de fuego, que los idólatras no heredarán el reino de Dios, que los ídolos tienen manos, mas no oyen, tienen pies, mas no caminan. ¿Por qué no sacaron ese salmo?
Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué no sacaron este salmo si ellos hicieron la Biblia? Si ellos son completamente idólatras. Es una vergüenza. Por eso al católico no se le permite pensar. Por eso es una dictadura. Es un lugar donde las mentes están totalmente encadenadas por doctrina de demonios. No les dejan pensar, no los dejan deducir para llegar a conclusiones y decir, sí, yo creo en Jesucristo. ¿Por qué yo pude creer en Jesucristo? Porque yo tenía libertad de pensar y de tomar una decisión por Cristo, el Dios vivo. Me hablaron de Cristo, yo pensé, hice mi deducción y dije, sí, creo. Creo en el Dios de la Biblia, creo en Jesucristo. Creo que Él me limpia y su sangre me limpia de todo pecado, creo. Y fui limpio de mis pecados y vino el Espíritu Santo a mi corazón, a mi alma, para llenarme de salvación. Así que vamos a escuchar un poco más. No se debe rebautizar a un cristiano. Ahora, no sé si aquí estás tú de acuerdo con este punto, que no se debe rebautizar una vez que una persona tiene un bautismo válido. Bueno, el bautizo de agua es uno solo, porque se supone que es para tú confesar con tu boca de que tu Señor es Jesucristo y Salvador. Ahora, tú apostataste. Ahora lo que él cree, lo que cree el señor Plasencia, que el bautismo salva, o sea que las aguas tienen el poder de salvar. Por eso son idólatras. Porque ellos creen que el agua puede limpiar los pecados. Eso es la idolatría. Si usted a algo le atribuye el poder para quitar pecado, ese algo, ese ente o una persona, un ídolo, un muerto, un vivo, es Dios. Si una persona o el agua, como estamos hablando acá, como hablamos en otro video, que una persona, el cura, puede perdonar pecados, esa persona, el idólatra la tiene como un Dios. No es ningún Dios, por supuesto, y no puede perdonar ningún pecado, pero para el idólatra sí. ¿Por qué? Porque lo cree. ¿Por qué? Porque es idólatra. Un católico va y le dice, vaya y confiésese, y el cura le perdona los pecados en el nombre de Dios. Si usted va y lo cree, ¿por qué? Porque es idólatra. Para mí no es nadie ese señor. No valen nada sus palabras, porque a mí el que me perdona es Dios. Pero para la idólatra es la vida o la muerte. Por eso, porque son idólatras. Y el señor Plasencia cree que el agua puede limpiar pecados. Y al creer que el agua puede limpiar pecados, el agua es Dios. ¿Por qué solo Dios puede limpiar de pecado? Si él cree que el bautismo en las aguas puede limpiar de pecado y nace la vida del cristiano en las aguas, es idólatra. Y eso se ha transmitido mucho en la iglesia. La iglesia está muy contaminada por estas doctrinas cerradas que hacen al cristiano esclavo de las obras, esclavos del bautismo. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento, por supuesto. Una persona que cree se bautiza. ¿Para qué? Como dijimos, ¿el bautismo qué es el bautismo? El bautismo es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos, como dice en Romanos 6, 3 y 4, que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea que nosotros fuimos con Cristo al Hades, estuvimos 3 días con Cristo en el Hades y Cristo es nuestra arca de salvación. Es como que Noé subió al arca, así nosotros subimos a Cristo, digamos, o fuimos injertados o bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Cristo fue al Hades y nosotros fuimos con Él. Y cuando Él resucitó, resucitamos también todos nosotros. Así como Noé ingresó al arca y pasó esos 40 días y 40 noches en el diluvio, después cuando bajaron las aguas, dice que el arca quedó allí en el monte Ararat, en las alturas. Y es lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos metidos dentro del arca. Dios nos guió cuando creímos y fuimos injertados por el Espíritu Santo en el arca, o sea, en Cristo. Y nos salvó el Señor, nos salvó. Y terminamos allá, en la punta del Ararat, digamos, como Noé,
O sea, como dice la palabra, que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dando alusión que Cristo al resucitar, resucitamos nosotros también con Él. Por eso estamos salvados, porque estamos en Cristo. Si Cristo está en el cielo, nosotros también estamos salvados. No hay manera. ¿Por qué? Porque Él es el que nos salvó. Y estamos en Cristo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero, como dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Entonces, nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estábamos adentro de Él. Al estar adentro de Él, como el arca llevó hacia arriba a Noé y lo puso en las alturas del Ararat, así también nosotros, cuando Cristo resucitó, también resucitamos nosotros y nos colocó en los lugares celestiales. Por eso no hay pérdida de salvación. La pérdida de salvación no existe. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, ¿el bautismo qué es? Es una identificación de mi identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Es como los documentos, siempre lo enseño. Los documentos. Una persona nace, pero por más que no tenga documentos, ya nació, está viva la persona. Una persona que no tiene documentos, ¿está viva o está muerta? Por más que no tenga documentos, está con vida. Y eso es el cristiano. El cristiano, aunque no se bautice en las aguas, ya nació de nuevo, ya está con vida, ya tiene salvación. No tiene manera de perderse. O sea que el bautismo no salva. El bautismo es un rito. El bautismo es una ceremonia. El bautismo es una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es una forma de identificarme con el mundo y con la iglesia. De que soy hijo de Dios. De que creo en Cristo. Pero este señor cree que el bautismo salva. Si una persona no se bautiza, no es salva. Y se cree mucho también esto en la iglesia cristiana, de esta doctrina falsa, que el bautismo salva. El bautismo no salva, el bautismo identifica. Es como los documentos. A mí el documento una persona que no existe, por más que tenga documento, no existe. No existe la persona. Tiene que nacer primero para poder existir. Tiene que nacer. Si no nace, o sea, si no cree, el bautismo no le sirve de nada. ¿Para qué le va a hacer el documento a una persona que no nació? O sea que el documento no es que me da vida ni muerte, simplemente me identifica. El bautismo me identifica, nada más. No es que me da vida, no es que me da la vida eterna el bautismo. El bautismo simplemente me identifica como unos documentos de identidad. Entonces el cristiano cuando cree, se bautiza. ¿Por qué? Porque quiere estar identificado y decir, Dios es mi Padre. Yo creo en Jesucristo. Y orgullosos andamos por la vida diciendo que somos hijos de Dios. Porque estamos identificados con Cristo. Una persona cuando nace, sus padres le hacen los documentos. ¿Por qué? Porque necesita ser identificado. Los padres no necesitan identificar a su hijo porque lo conocen, pero el bebé necesita ser identificado con el mundo, de persona, como persona. Pero eso no quita que está muerto el bebé o está vivo. Los documentos simplemente lo identifican, pero no le quitan la vida si no tiene documento. Ahora, porque no tenga documento, la persona no existe. Eso es totalmente ridículo. O sea, el bautismo no me hace salvo ni menos salvo. El bautismo me identifica. Es un rito, es una ceremonia. Y este señor cree que una persona no se puede rebautizar. ¿Por qué? Porque creen que el bautismo de niños es válido. Es una cosa totalmente absurda, porque la palabra de Dios dice allí que somos hijos de Dios por haber creído. Mire lo que dice Gálatas 3, 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como un bebé no puede creer, no puede tener, digamos,
la capacidad de recibir a Dios, de recibir a Cristo en su corazón. Por eso los niños son salvos, por supuesto, no necesitan nada los niños, porque por su misma inocencia ya están salvos, porque Dios no va a condenar a alguien que no tiene la facultad o la capacidad de creer o no creer. Dios juzga al que cree o al que no cree, simplemente, pero a un bebé no. Un bebé está salvo, digamos, o sea, el bebé, un niño que no tiene conciencia de su pecado puede cometer pecados, por supuesto. Puede agarrar un martillo y golpearle a un niño en un dedito o hacer cualquier travesura. Y no es otra cosa que un pecado, pero como debido a su inocencia, Dios no se lo computa. Entonces, un niño no necesita, digamos, salvación porque ya la tiene debido a su inocencia. Entonces, para ser salvo, por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sois hijos de Dios de qué manera? ¿Por una religión, por el catolicismo, por el bautismo? No, sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es lo mismo que hablamos anteriormente, bautizados en Cristo significa el día que nosotros creímos, ese día fuimos bautizados en Cristo, o sea, sumergidos en Cristo, nos metimos en el arca de salvación, ese día. Por eso dice que, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. O sea, estamos vestidos del Cordero. Dios salvó a la humanidad, pero se salvan los que creen, y los que no creen se condenan. Allí cuando Dios mató al animalito, al corderito, con Adán y Eva, dice que los cubrió con la piel. O sea, con ese acto Dios dijo que iba a salvar al mundo por medio del Cordero, por medio del sacrificio del Cordero. Dios, Jesucristo, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo quitó el pecado del medio para que todos los hombres puedan ser salvos. Entonces, la salvación no es por el bautismo romano, que no tiene ningún valor. Si usted pregunta a la mayoría de asesinos, narcotraficantes, lo que sea, o cualquier clase de persona, porque todos los hombres pecan, pero hay otros que pecan de manera más grave. Pregúntele si son católicos, dicen que sí. Los grandes narcos dicen que son católicos. Y sin embargo ellos fueron bautizados de bebé. ¿De qué sirvió ese bautismo? ¿Acaso quitó el pecado? ¿Salvó al hombre? Por supuesto que no tiene ningún valor. Y ahora cuando nosotros creemos en el Señor y nos bautizamos, es un valor identificatorio. Un valor que nos identifica, pero no para salvarnos, porque nosotros ya estamos salvos desde el día en que creímos. De la fe, bueno, que Dios tenga misericordia de ti, ya sí. Porque sí, también recuerda que el bautizo te habla de dos bautizos, ¿no? No, sí, pero ¿qué pasa cuando el apóstata se arrepiente? Porque esto ya sucedió. En los primeros siglos hubo muchos que en la persecución por temor, por miedo, prefirieron cometer apostasía. Pero después algunos se arrepintieron, decidieron volver. Y había unos obispos que no estaban seguros y decían, ¿qué hacemos? Cuando dicen que hay algunos que se bautizaron varias veces, hay algunos que cuentan que hay personas o cristianos que se han bautizado hasta 4 o 5 veces. En realidad es una anécdota, digamos, se puede decir de alguna manera. ¿Por qué? Por la gran confusión de doctrina que hay, que dice, bueno, vos venís de otra denominación, te vamos a bautizar de vuelta porque ese bautismo no sirve. Y así se bautizan varias veces. En realidad, lo importante es que hayamos creído. Lo demás es rito, por supuesto que Dios lo mandó, por supuesto, es documento de identidad. Es como perder los documentos y volvérselo a hacer. Pero es debido a la gran confusión que hay, porque una vez que están los documentos hechos, eso está en nosotros. Y que si nosotros hemos creído, el que considera válido, digamos, es Dios y nosotros, si se puede decir de alguna manera. O sea que si yo creí, y punto, y ya está.
Los demás son ritos que no me salvan ni me condenan, pero por supuesto que es mejor hacerlo de la mejor manera, por supuesto. Si usted cree en una doctrina falsa, en una secta, más vale que por más que se bautice 10 veces, nada tiene valor. Lo importante es ser bautizados en Cristo. El bautismo en las aguas es una obra de teatro, si se puede decir de alguna manera, es una forma de visualizar nuestra identificación de lo que pasó en el mundo espiritual, que hemos sido sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, así nosotros también morimos y resucitamos juntamente con Él. Es una teatralización, como se puede decir de alguna manera, al igual que la Santa Cena. Es como una obra de teatro donde se muestra al mundo la obra de Cristo. Pero una persona que se bautiza varias veces es anécdota, digamos, se puede decir. Quizá la persona no encuentra la doctrina, pero todo eso debido a la falta de lectura de la palabra de Dios. No tenemos que confiar en los hombres porque vamos a llegar a grandes confusiones. Tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo, que Él nos guíe a verdaderos maestros de la palabra y leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, analizar los textos. Entonces vamos a llegar al pulimiento de la doctrina, porque muchos han caído en lugares poco agraciados, se puede decir, con poca luz, muy sectarios, muy legalistas, y bueno, a medida que se va purificando, digamos, la doctrina en nosotros y vamos comprendiendo cada vez mejor la doctrina, quizá podamos ir cambiando de grupos y porque se va puliendo la doctrina. No es de un día para el otro tampoco las cosas. O sea, Dios va haciendo su obra en nosotros. Y lo más importante es el conocimiento de Cristo. Esta gente habla así porque no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo. Solo conocen una religión, solo conocen Babel. Y estos son los verdaderos apóstatas, como se dicen, aquellos que han abandonado la fe. Ahora va a hablar de la apostasía. Y la apostasía no es otra cosa bueno, la palabra en sí significa colocarse fuera. Apo sabemos que es fuera de, y estasis significa colocarse afuera. Es una deserción de la verdad. Es una defección, es un cambio de partido. Eso lo que hacen es cambiar de partido, porque para ellos creen que se van al bando ganador, digamos. Como son muchos los católicos, están perdidos más que perdidos, pero ellos se creen que son poderosos, entonces se cambian. Es como cuando éramos niños. Yo en realidad siempre tuve un solo equipo de fútbol, pero cuando somos niños tendemos a irnos al ganador, al que más gana, al más grande, al más poderoso. Y estas apóstatas, como puede ser acá José Plasencia, Alarcón, toda esta gente que dice que eran protestantes y se hicieron católicos, estos son los verdaderos apóstatas, porque el verdadero apóstata son aquellos que han cambiado de partido, porque ellos creen que es como un partido de fútbol esto, que la salvación, si estás en aquel equipo te salvás y si estás en el otro te perdés. Por eso el catolicismo romano dice que el que no es católico no es salvo. Entonces, ¿cómo se salvaron David, Abraham, los profetas, Daniel, que eran católicos? Entonces, ahí te va a hablar un poco de la apostasía, que es un cambio de partido. Alarcón, como siempre hablamos y decimos, es una persona totalmente neófita, no creemos, pero es una persona que se cree que esto es un partido de fútbol. Entonces se pasó, antes como empecé el ejemplo, que cuando éramos niños nos pasábamos al más poderoso, y si por ahí se perdía al otro domingo nos hacíamos del otro, el que ganó. Y así tienen la mente como de niños. Entonces, la apostasía es un cambio de partido, es un apartamiento, es el abandono y rechazo a la fe, es la rebeldía. Son gente rebelde que se amotinan contra el Señor. Usted ve cómo hacen esta gente, que son los más, que hacen más revueltas, si se puede decir, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se amotinaron con Dios. Entonces hacen revueltas, juntan gente y se empiezan a reír del Evangelio, se empiezan a reír de Dios, se empiezan a reír de los cristianos. ¿Por qué? Porque son amotinados. Como en una cárcel, un grupo se amotina contra los guardias, contra los
los que manejan las cárceles, y se amotinan, queman colchones, hacen desastre. Y es lo mismo que hace esta gente. Amotinan a la gente e instigan a la gente a la rebelión con Dios. No es otra cosa. ¿Los bautizamos de nuevo? Ok, entonces la iglesia apeló a la tradición apostólica y la iglesia dijo, nunca hemos tenido esa tradición, no la enseñaron los apóstoles, no podemos practicar esto de rebautizar. Entonces, correcto, ¿estás de acuerdo? Okay. Y sin embargo no está escrito. Entonces hasta ahorita ya llevamos varias cosas que tanto tú como nosotros... Sigue con lo que no está escrito. Claro, ¿por qué dice eso? Porque él dice que no todo está escrito. ¿Para qué? Para poner la Asunción de María, María es Madre de Dios, el purgatorio, el rosario, o sea, todas las herejías. Es decir, si ellos asumen, o un cristiano puede asumir que no todo está escrito, tiene que empezar a creer en toda la doctrina romana, porque no todo está escrito. El asunto es que todo está escrito. Ese es el problema que tiene. Dice Juan capítulo 20, versículo 30, dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. No están escritas en este libro. Jesús hizo muchas otras señales y ellos se agarran de acá diciendo que Jesús hizo muchas otras señales y ahí ellos dicen, lo tuercen, por supuesto, lo tienen que torcer, haciendo creer al católico o al mundo que hay muchas doctrinas que no fueron enseñadas. Dice que no están escritas en este libro. O sea que hay muchas cosas que no están escritas. ¿Qué no están escritas? Dicen los católicos. La Asunción de María, el purgatorio, el rosario, todas sus creencias, por supuesto, que hay que hablar con estatuas, que hay que hablar con muertos, que hay un papa, que todas las aberraciones que usted puede ver en el catolicismo romano son las cosas que no están escritas. Entonces ellos quieren hacer creer, pues este versículo y más que tienen, hizo además Jesús muchas otras señales. No dijo que había otras doctrinas. Señales son señales, o sea, milagros, señales. Jesús hizo 100 señales y el escritor puso una sola señal para hacer una reducción de escritura. Si no, por supuesto, tenía que escribir muchos libros para contar todas las acciones de Jesús, todas las señales de Jesús. Pero no habla de doctrina. La doctrina es lo que dice en el versículo siguiente, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Estas cosas se han escrito para que creáis, punto. Esa es toda la doctrina, no necesitamos más nada. El mismo apóstol Pablo dijo, yo no he rehuido de enseñarle todas estas cosas. Creo que está en el 20:26, ahora lo vemos. Que les he enseñado, creo que está en el 20:26 de Hechos, que les he enseñado todas las cosas. O sea que todo lo que tenía que escribir Pablo lo escribió. A ver, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. 26 y 27 de Hechos, 20, 26 y 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, Pablo mismo dijo que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. El mismo apóstol Pablo dijo. Si alguno predica otro evangelio, que él hablaba de los judaizantes que obligaban a los cristianos a circuncidarse y decía que los que no se circuncidaban no podían ser salvos, es lo mismo que dice el catolicismo. Los católicos, ¿qué son? Judaizantes, que predican un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque si dicen que si no se es católico y que fuera de la iglesia católica no hay salvación, están judaizando. O sea, le están imponiendo la circuncisión. O sea, le están imponiendo reglas, leyes, que si no hay esas reglas y esas leyes como imponían los judaizantes, diciendo que tenían que cumplir la ley de Moisés, además de creer en Cristo, no pueden ser salvos. Es lo mismo que hace el catolicismo. Por eso ellos enseñan un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque enseñan a
circuncidarse, que no es otra cosa que ser católico o ser de otras sectas. Decimos católico porque son la madre de todas las sectas, por supuesto, la Gran Babilonia. Entonces, Pablo no era católico, porque si Pablo hubiera sido católico, hubiera dicho, si alguno enseña concilios, si enseña papas, purgatorios, María Madre de Dios, la Asunción de María, María siempre Virgen, está bien, no hay problema. Se continúa, o sea que mis palabras no son, digamos, ley, si se puede decir. No, continúen. Ellos creen que es progresivo todo, o sea que todo puede ir cambiando y mutando, ¿no? La palabra de Dios es inmutable, está escrita y punto, se acabó, no hay más nada que escribir. Por eso el apóstol dijo, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, declarado maldito. Aun si un ángel del cielo, o yo mismo, dijo el apóstol Pablo, aun si yo mismo viniera con otro evangelio, sea anatema, dijo el mismo apóstol Pablo. Por eso Pablo no era católico. Ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles, ni ese primitiva no eran católicos. El catolicismo es el paganismo, nunca tuvo nada que ver con el cristianismo. Roma, como vio que no podía vencer a la iglesia, se disfrazó de cristiano o de cristiana. Y tomó y arrebató y por supuesto robó las escrituras, porque las escrituras dice que con la firma de Dios, según allí Romanos 3, 1 y 2, que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. ¿Dónde dice que Dios confió las escrituras a Roma? En ninguna parte. Ellos la robaron simplemente. Entonces dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, punto. Esto es todo el Evangelio. Si se puede reducir el Evangelio en este versículo, más claro imposible. Estas cosas se han escrito para que creáis. Por eso la salvación es simplemente por creer. Usted no necesita de ninguna religión, de ningún rito, de ningún nada. Si lo hacemos, por eso ahora todas las cosas lo hacemos por amor, por respeto a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Si nos bautizamos es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si celebramos, hacemos memorial por la obra de Cristo, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Simplemente. Son ritos, son ceremonias que le agradan a Dios, por supuesto, pero no suman ni restan a mi salvación. Por eso llevaban allí, cuando el apóstol Pablo habla a los corintos, que algunos tomaban la cena irrespetuosamente, los cuales a Dios no le gustaba eso, que tomen o no disciernan el cuerpo de Cristo. Entonces había un irrespeto, entonces Dios se ofendía y dice que algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros dormían, aludiendo a que estaban muertos por el juicio de Dios. Entonces, todo lo que hacemos por Dios es por amor a Dios, por respeto a Dios, por honra al Señor, por temor a Dios, porque se lo merece el Señor. El Señor se merece nuestro temor, nuestro amor, toda nuestra reverencia. Entonces, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿cómo somos salvos? Creyendo. Tengáis vida en su nombre. Punto, se acabó. Eso es todo. Ese es todo el Evangelio. No necesitamos ni concilio, ni papas, ni catolicismo, no necesitamos nada. Eso es pura basura. Eso no sirve para nada. El único que sirve acá es Jesucristo de Nazaret. El hombre es barro, el hombre es mugre, el hombre es inmundicia. El único que vale es Jesucristo de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo que no están escritas en versículos de la Biblia? Y sí las creemos. La pregunta es, ¿pero por qué las creemos? No están escritas. Ahí es donde me gustaría intervenir. No está la tradición. ¿No está la tradición? A ver, entonces, ¿qué sería? No, el filtro. Te voy a explicar el filtro de la misma Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no es algo en realidad muy nuevo que digamos. O sea, todos los apóstoles pasaban por el filtro de la Torá, de las Escrituras, a ver si contradecía las Escrituras. Al igual
al igual que yo estoy más que seguro que los padres de la antigua iglesia, o sea, en el principio, cuando hicieron el concilio para decir cuáles eran los que sí y los que no, eran pasándolos por el filtro de las mismas escrituras. O sea, que no contradijeran. Claro, aquí ellos consideran a los apócrifos, que se les llama, que son 7 libros más que tiene el catolicismo, ellos los consideran como legales, cuando el mismo Macabeo, en 2 de Macabeo, dice de la misma Biblia católica: si por el contrario es imperfecto y mediocre, lo cierto es que hice todo lo que pude. Acá estamos leyendo un versículo aquí en 2 de Macabeo, capítulo 15, versículo 38, tengo aquí en la Biblia católica, del pueblo de Dios, lo cual el escritor dice: si por el contrario es imperfecto y mediocre, lo cierto es que hice todo lo que pude. Ningún escrito inspirado por el Espíritu Santo se dirigió a su audiencia o a sus lectores de esta manera, jamás. El Espíritu Santo jamás inspiraría a un hombre de Dios a escribir esto, que es algo imperfecto y mediocre, según la Biblia católica, imperfecto y mediocre. ¿Por qué? Porque Dios no es ni imperfecto ni mediocre. Entonces, estos libros, que se llaman los deuterocanónicos, llaman ellos para suavizar el nombre porque son apócrifos, no son inspirados. Por eso, cuando habla este hermano de que los judíos eran los que tenían el canon, por eso el hermano bien le dice: ¿quién eligió el canon del Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Y quién eligió el canon del Nuevo Testamento? Los judíos también. O sea, la primera iglesia, la iglesia primitiva, era judía, y ellos tenían los rollos, y ellos sabían los que eran canónicos y los que no eran canónicos. ¿Por qué? Porque los guiaba el Espíritu Santo, porque ahora estaba el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios estaba en medio de la iglesia primitiva, y el Espíritu Santo es el que hizo el canon. Se los encargó a los judíos. Después los romanos vinieron y dijeron que ellos hicieron el canon, por supuesto. Por eso Pablo dice: no he ruido a enseñaros todo el consejo de Dios. Cuando habla todo el consejo de Dios, que Pablo enseñó todo, no se necesita más nada. Y si alguno predica otro evangelio, sea anatema, dijo el apóstol Pablo. O sea que después, el catolicismo, ¿qué es lo que cree? Que después de Pablo se puede añadir. Y esa es la maldición del catolicismo. Por eso el catolicismo está bajo maldición, porque ellos le agregaron todas sus doctrinas que no están en la Biblia. Por eso ellos dicen que, como dice acá el señor José Plasencia, que defendiendo su torre de Babel, que no todo está escrito. Esa es la bandera de ellos. Al no ser que no todo está escrito, pueden meter cualquier cosa, lo que se les ocurra a ellos. De que hay un santo para los juanetes del pie hasta que hay un santo para la caspa. O sea, pueden meter lo que se les antoje a ellos y eso es el paganismo. Por eso dijo el apóstol Pablo: no penséis más allá, en 1 Corintios 4:6, más allá de lo que está escrito. No penséis más allá de lo que está escrito. Porque si nosotros vemos el contexto, él haciendo alusión a las divisiones y a los... vamos a leerlo. 4:6 dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue o que tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿qué es lo que provocaba salirse de lo que estaba escrito? Las divisiones. Provocaba el envanecimiento. O sea, ¿por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Por eso, todo lo que es el catolicismo romano es todo pura filosofía humana, es hueca sabiduría. Por eso el catolicismo es sabiduría humana. Y Santiago dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Eso es el catolicismo. El catolicismo es algo terrenal, animal y diabólico. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría humana. Como dice en Colosenses 2:8,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos y no necesitamos de ninguna filosofía humana y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Eso es lo que es el catolicismo romano. Este señor defiende la Torre de Babel, defiende la Gran Babilonia, lo cual tendrá su paga en el día del juicio, por supuesto, igual que todos los católicos, que no creen, porque el que cree es salvo. Solamente hay que creer. Por eso Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y la persona que cree se le perdonan todos los pecados, la persona se le remiten los pecados por haber creído. Si no cree, se le van a retener. Pero si cree el hombre, si cree la mujer, esos pecados le son remitidos. Cristo se los lleva en su cuerpo, o se los llevó en su cuerpo hace 2000 años, y la persona es salva. La persona queda limpia, queda vacía de pecados para condenación. Y viene el Espíritu Santo a morar en el espíritu de ese nuevo creyente, de esa nueva criatura, para la gloria de Dios. Entonces lo vamos a dejar por acá. Y hemos hecho un comentario, una exposición de las torceduras que hace el catolicismo romano, diciendo que no todo está escrito, su bandera, no todo está escrito, para meter todos sus cuentos. Así que espero que sea de bendición estas palabras, que sean de luz para iluminarnos el camino, porque dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Que Dios les bendiga a todos.